La incapacidad de los diputados en el Congreso para retornar a sesiones debido a la falta de consensos en torno a la aprobación del presupuesto fiscal 2025 refleja una preocupante parálisis legislativa que afecta tanto al gobierno como a la ciudadanía. A pesar de la urgencia de definir el destino de los recursos públicos para este 2025, las posturas irreconciliables entre diferentes bloques políticos han generado un estancamiento que no solo retrasa esta importante decisión, sino que también deja en suspenso una serie de temas igualmente prioritarios, como la reforma tributaria, el fortalecimiento de la capacidad institucional, jurídica y de seguridad. Este impasse no solo pone en riesgo la ejecución de proyectos esenciales, sino que también profundiza el descontento ciudadano frente a un Congreso que, ante los ojos de muchos, parece incapaz de cumplir con su responsabilidad de gobernar en favor del bien común. Bueno, deberían reanudarse, pero como se están viendo las cosas, se ve complicado porque no tenemos los votos para la aprobación del presupuesto general de la República, un presupuesto sumamente necesario para continuar con los grandes proyectos que está realizando la señora presidenta. Se necesita la aprobación del presupuesto, así que el llamado a estos diputados de oposición a hacer un lado sus intereses personales, sus intereses de partido y actuar a favor de las grandes mayorías. A los políticos, tanto del gobierno como de oposición, se nos elige para resolver problemas, no para convertirnos en un problema más. Y eso es lo que está haciendo la oposición, convertida en un enorme problema para la ciudadanía hondureña. Yo estoy de acuerdo con usted, pero también tenemos problemas no solamente para el presupuesto, casi en todos los temas la oposición se ha hecho un nudo para no apoyarnos. Está la ley de colaborador eficaz, por ejemplo, para su tercer debate, no tenemos los votos. Está la ley de adendas, por ejemplo, imagine la ley de adendas, que es la renegociación de contratos de compra de energía eléctrica con empresas generadoras de energía eléctrica que logró una reducción significativa en el precio de compra que se va a traducir en la reducción de la factura de energía eléctrica para todos los ciudadanos, y estos señores de la oposición no quieren dar los votos. La confrontación política en el Congreso ha alcanzado un punto crítico, con el oficialismo señalando a la oposición de entramparse deliberadamente para sabotear el funcionamiento del gobierno y bloquear sus proyectos prioritarios. Según el oficialismo, la oposición estaría utilizando tácticas dilatorias que paralizan el avance de iniciativas clave, afectando no solo la agenda legislativa, sino también la estabilidad del país. Por su parte, la oposición acusa al presidente del Legislativo de actuar como un emisario del Ejecutivo, subordinando su rol de mediador al cumplimiento de órdenes provenientes del gobierno central. En este contexto le achacan a Luis Redondo la falta de habilidad para construir consensos y convocar a sesiones, lo que agrava una crisis política. Comenzamos el 2025 sin convocatoria, ni votos para aprobar el presupuesto. Un presupuesto claramente diseñado para financiarle la campaña y la candidata del oficialismo. Preocupa aún más que quien dirige de forma ilegal el Congreso Nacional carece de autonomía y no puede convocar sin el consentimiento previo de su amo y señor, el familión Zelaya Castro. La mora legislativa es alarmante. 582 proyectos del 2024, 330 del 2023 y 927 del 2022. Sumado, 1.839 proyectos sin resolver. Sin embargo, parece que al presidente ilegal solo le importan los proyectos del Ejecutivo. Que dignifique su salida, porque los índices de evaluación del Congreso hablan por sí solos. Una gestión marcada por la ineficiencia y el sometimiento. No se puede seguir de vacaciones mientras el país se enfrenta a tantas necesidades. Desde 2022, el Congreso ha estado marcado por un patrón recurrente de confrontación y parálisis, donde las divisiones internas y las disputas entre bloques políticos han impedido un funcionamiento efectivo. Este problema, lejos de resolverse, parece haberse convertido en una constante que mina la capacidad legislativa y frustra las expectativas de la ciudadanía. Aunque la oposición ha insistido en que no requiere del oficialismo para sesionar, argumentando que sus bancadas suman una mayoría suficiente para aprobar leyes y decretos, lo cierto es que las sesiones continúan estancadas. Esto revela que las diferencias entre la oposición también contribuyen a esta falta de acción,
prolongando un escenario de inercia en el que los intereses partidarios prevalecen sobre las necesidades del país. Nadie va a paralizar el Congreso de la Nación, porque Luis Redondo no es ese poder del Estado. Luis Redondo representa administrativamente a ese poder del Estado. Ese poder del Estado lo constituimos el Pleno. Y los diputados de la oposición, que están conformados por el Partido Liberal, el Partido Salvador de Honduras y el Partido Nacional, tenemos la mayoría. Así que como mayoría podemos tomar decisiones en el Congreso y no vamos a permitir que paralicen el Congreso. El legislativo se encuentra atrapado en una espiral de inacción que no solo afecta la aprobación del presupuesto, sino también el tratamiento de reformas y leyes trascendentales para el desarrollo del país. Según datos oficiales, desde 2022, más de 30 iniciativas de ley han quedado archivadas por falta de acuerdos, mientras el índice de aprobación ciudadana del legislativo ha caído a menos del 20%. Este clima de polarización no solo amenaza con debilitar aún más la institucionalidad democrática, sino que además pone en riesgo la ejecución de proyectos para sectores como la salud, educación y la infraestructura. Y ante el inicio de este nuevo periodo, el cuestionamiento hacia los diputados es si realmente son capaces de superar sus diferencias en favor del bien común o si el Congreso seguirá siendo un escenario de pugnas estériles y promesas incumplidas. Con la edición de David Hernández para Honduras Noticias les informó Kenger Fernández.